Amarilla, Gregorio Laferrena, el partido La Matanza para todo el país y todo el mundo. Ahora me voy a Bolivia para hablar con el compañero Luis Alberto Echazú, dirigente nacional del Partido Comunista Marxista Leninista Maoísta de Bolivia, que le damos la bienvenida a Mediodías con la RAC. Buenas tardes, Luis, lo saluda Emilio. Muy buenas tardes, Emilio. Un gusto de estar nuevamente con tu audiencia y contigo. Bueno, gracias Luis. Queríamos conversar con usted porque el domingo hay elecciones en Bolivia. Hay elecciones a los departamentos, a las regionales, a los municipios. ¿Cómo viene eso? ¿Cuál es la situación con respecto a esta renovación de una parte de las autoridades en Bolivia? Bien, son elecciones de renovación total, ¿no?, de los poderes subnacionales, tanto de gobernadores y sus asambleas departamentales, como los municipios con sus alcaldes y sus consejos municipales de todo el país. Estamos hablando de 9 gobernaciones de los 9 departamentos y alcaldes de 339 municipios de Bolivia. Ese es el alcance de las elecciones subnacionales de este día domingo 8 de marzo, estimado Emilio. Claro. Luis, ¿y qué expectativa hay? ¿Cuál es el pronóstico? Porque hay un nuevo gobierno. ¿Cómo quedaría el cuadro político del Estado boliviano y de la correlación de fuerzas de política en Bolivia? Bueno, mire, como es ya costumbre, las empresas encuestadoras que están contratadas por empresas privadas y por medios de comunicación totalmente vinculados a la derecha política, están repitiendo lo que siempre dijeron, ¿no? Encuestas en las cuales el MAS siempre está muy debajo, ¿no? Y están proyectando triunfos categóricos de la derecha en todas partes. Pero bueno, hablando con la experiencia ya que tenemos de las pasadas elecciones, tenemos que decir que en materia de gobernaciones se va a repetir más o menos un resultado que ya conocemos. El MAS ha de ganar mínimo en 5 gobernaciones, vale decir Pando, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. Y probablemente puede ganar también en un sexto lugar, ¿no? Es decir, en La Paz, ¿no? Entonces repetiría el triunfo en 6 departamentos. En las elecciones de municipios es lo mismo, en la mayor parte de los municipios, los 39, casi 200, aproximadamente 300 municipios. Pero probablemente también se va a repetir el triunfo de la derecha en las capitales, ¿no? Sobre todo en Santa Cruz, en Cochabamba, La Paz y el Alto, ¿no? Y también seguramente de Tarija, ¿no? Tarija, Potosí y el Beni, ¿no? Hay, pero sin embargo, las posibilidades de una muy buena votación del MAS en la alcaldía de La Paz y Santa Cruz. Pero veremos eso, las encuestas dan por ganadores a los candidatos de la derecha, todos exgolpistas que han vuelto con mucho ímpetu por una manifiesta pasividad del gobierno. Los golpistas están ahora dando lecciones de democracia y paseándose en las calles en vez de estar en las cárceles. Y bueno, varios de ellos como candidatos, ¿no? En Santa Cruz, el principal golpista, también en Cochabamba y en La Paz. Usted Ese es un habla de escenario más o menos general, Fernando Emilio. Camacho, y también está la ex presidenta golpista Yanine Áñez, que va por el departamento de Beni, ¿no? Hay varios dirigentes del golpismo que son candidatos a estas elecciones. Así es, Emilio, así es.
Los procesos debían haberse hecho con mayor rapidez, pero es que hay una tendencia también totalmente claudicante y que no quiere hacer nada, pero lógicamente el pueblo va a presionar porque son crímenes de lesa humanidad que se han cometido acá y bueno, pretenderán taparlos con su candidatura, pero eso no es posible, ¿no? Está Áñez de candidata a gobernador del Beni, Manfred Reyes Villa, un separatista en Cochabamba, Camacho en Santa Cruz, y aquí está de alcalde, candidato a alcalde, un ex ministro del gobierno de Áñez, que tiene una cantidad de procesos por corrupción y nepotismo. Claro. Y no se ha logrado avanzar por parte de la justicia o a propuesta del gobierno en investigar y juzgar a toda esta gente, porque esta gente tiene deudas de sangre con respecto al pueblo boliviano, porque recordemos que hubo alrededor de 37 muertos y cientos de encarcelados y heridos, ¿no? Producto de ese golpe del año pasado. Así es, 37 asesinados, más de 1.500 detenidos, 120 torturados y no se sabe un número de desaparecidos que no se ha precisado todavía. Es muy lento el proceso judicial, la Fiscalía lo mismo muestra una indolencia muy pronunciada ante semejantes crímenes, ¿no? Y bueno, también se anuncian en los ministerios una serie de procesos penales contra actos realmente increíbles, pero no sé si avanzan también. Hemos sabido una última denuncia del Ministerio de Trabajo que los anteriores ministros del gobierno de facto habían cobrado por digamos, un mes de trabajo, además de su sueldo, casi más de 28 días de viajes de viáticos, incluyendo sábados y domingos, duplicando, triplicando sus salarios, incrementos salariales, bueno, toda una danza de irregularidades, de delitos que se anuncian, pero cuyos procesos o no avanzan o son solamente manifestaciones de denuncia, ¿no? Y eso molesta mucho al pueblo y por eso hay un desencanto también, no solo por algunos malos candidatos del MAS, sino justamente por esta falta de energía en los procesos a los masacradores del pueblo, y además porque hay mucha gente del anterior gobierno que persiste en esferas del gobierno actual. Eso también está causando mucha molestia en el pueblo y en las organizaciones sociales. Claro. Bueno, por lo que usted describe, es un poco preocupante la situación con respecto a estas elecciones del domingo en cuanto al cuadro político que se puede configurar en Bolivia, porque el gobierno del Massa tenía un 55%, fue un triunfo aplastante en las elecciones ¿no? del año pasado, ¿no? Y entonces sería difícil que eso se pueda volver a repetir. Así es, sí, en realidad no se ha aprovechado ese triunfo contundente con políticas enérgicas, tanto económicas, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas es un impuesto muy moderado, muy modesto, que va a llegar a muy pocas personas y que va a recaudar pues pequeños montos que no van a servir para nada ante las enormes necesidades del país y del pueblo, ¿no? Y por otra parte, esto, ¿no? De la gente que no ha podido retornar, la gente que ha sido expulsada del trabajo por el golpe, no ha vuelto al trabajo y permanecen allí gente que ha sido introducida ilegalmente por los golpistas. Entonces, hay molestia, hay división, hay que ser sincero en eso y esperemos que esto se recomponga después, pero mi análisis es lo más cercano posible a la realidad. No hay que opinar con el corazón, sino con el cerebro y con la ciencia y con un análisis certero de la correlación de fuerzas y del ánimo del pueblo. Y esa es más o menos la situación que ocurre. Un cambio muy rápido ha habido, increíble, por realmente errores que se han cometido en la designación de candidatos y en las políticas en estos 4 cortos meses de gobierno.
¿no? Y desde luego también porque en las elecciones subnacionales se opaca, ¿no?, la claridad ideológica y política de candidatos. Cambian los nombres de las siglas, hay una cantidad de nuevas siglas, de agrupaciones, entonces esto confunde a la población y por eso es que algunos candidatos de extrema derecha tienen posibilidades de triunfo ahora. Claro. Luis, y con respecto a la situación de la pandemia, porque leímos que han llegado 500.000 de vacunas contra el COVID ahí a Bolivia, y por otro lado, este contrasentido de que hay una huelga general de los médicos en medio de la crisis sanitaria y de la pandemia. ¿Cuál es la situación, no? Sí, es increíble, pero es cierto que la huelga médica sigue, aunque no con la contundencia que quisieran los dirigentes que son dirigentes empresariales, ¿no? Gente propietarios de clínicas, de grandes laboratorios, de grandes cadenas de farmacias, etcétera. Y sigue la huelga, una huelga criminal. Los contagios han bajado un poco, ¿no? No hay un incremento, ojalá que sea verdad aquello, porque siempre las estadísticas no son tan exactas como se quisiera. Y la vacunación ha empezado, ¿no? Y hace rato al personal de primera línea en salud, con este más de 500.000 se va a concluir con todo el personal de salud, y la segunda línea son los mayores de 65 años que tienen enfermedades de base, sobre todo cáncer y enfermedades renales, para pasar en una tercera mayores de 60 años y finalmente una cuarta etapa entre los 18 y 59 años. Esperemos que en este mes llegue una nueva, otro millón de vacunas, y en el mes de abril y mayo lleguen el resto hasta completar 15 millones que van a vacunar. Se ha proyectado a 7 millones de pobladores bolivianos. Esperemos que así sea y esperemos que las vacunas rindan el efecto que todos esperamos. Claro. Bueno, se me pasó algo en el tintero y quería preguntarle con respecto a estas elecciones, ¿cuál es la situación de su partido dentro de esto? Si están participando, tienen algunos candidatos en alianza con otras fuerzas. No, nuestro partido está apoyando la candidatura del MAS porque en algunos municipios hay candidatos del partido, ¿no? Pero están con la sigla del MAS, ¿no? El partido está apoyando al MAS, aunque hay severas críticas a algunos candidatos, pero no nos queda otra posibilidad, ¿no? La polarización es extrema y sería un error grave tener. Nosotros tenemos una agrupación de toda la izquierda que ha habido intentos de hacer una participación separada, pero nos hemos opuesto porque es dividir las fuerzas del campo popular y dar más chance a la derecha, ¿no? Hay algunos municipios, sobre todo, donde hay candidatos del partido, ¿no? En Santa Cruz especialmente, y esperemos que sean candidatos vencedores. Esta es la situación, estimado Emilio. Bueno, le agradezco, Luis, esta comunicación. Suerte el domingo, esperemos, y la semana que viene volveremos a hablar con ustedes para ver los resultados que arrojó estas elecciones subnacionales, como usted dice, ahí en la República Hermana de Bolivia, ¿no? Buenas tardes y un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo, Emilio, y muchas gracias. Va a ser un placer volver a estar con ustedes. Gracias igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes.